Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos al último cursito del charlita del semestre de grado C. Hoy tengo el agrado de presentarles a Felipe Díaz. Él es estudiante de doctorado en la Universidad del Bello, que nos va a dar este curso de 3 clases de Introduction to the Bioinformatics. Un aplauso a Felipe Díaz. Bueno, primero que nada, gracias a los organizadores por hacer mi curso. Bueno, 1 hora, ¿cierto? Sí. Ya. Preparé harto, no creo que alcance a hacer todo en verdad entre otros, pero hice una nota, así que si quieren el PDF se lo puedo mandar a la Mike, entre ustedes lo comparten, ¿ya? Bueno, mi idea es explicarles lo que es el formalismo de Badalin-Vilkovisky, de BRCT, ¿ya? Vamos a tratar de entender qué significan esas siglas. Que es básicamente un intento de formular bien la cuantización de teorías de gauge, ¿ya? Es básicamente fijar bien el gauge, ¿ok? Y el problema toda la vida, la medida de la integral de camino, ¿ya? Darle el sentido de integral a la integral de camino. Entonces vamos a ver si es que algunos intentan resolver ese problema, ¿ya? Bueno, entonces hoy día lo que vamos a hacer, el primer día, ojalá alcancemos a hacer electromagnetismo y gluones, ¿ya? Y a mí, ver cómo resolver el problema de fijar el gauge en esas dos teorías. Entonces vamos a hacer ya mil sabeliano y naveliano. Donde aquí vamos a ver los fantasmas de Fodor, ¿ya? Y algunos trucos para ver cómo los términos de grado de libertad redundan. Bueno, mi idea es hoy día, en una hora no sé, pero mi idea es acá hoy día también introducir la simetría de BRCT. Ojalá llegara a ya si lo logramos genial, si no lo sigo. Bueno, mañana lo que quería hacer en el abstract de la charla hoy día, yo puse que quería hablar de IGCET, que era para construir teoría topológica. La verdad es que es imposible entre horas, pero le voy a hablar acá un poco de IGCET, un poco. Voy a hacer el modelo de este abeliano y deformaciones del modelo de este abeliano, que nos lleva a un modelo sigma de Poisson, ¿okay? Que es uno de los modelos más importantes de 2 dimensiones. ¿Ya? Voy a hablar un poco de las geometrías, porque a mí hay una persona de matemáticas. Y el tercer día vamos a hablar de BD quantization. Eso es lo que espero, ¿ya? Y si el tiempo lo permite, vamos a hacer el periodo topológico. Una pincelada de teoría topológica. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema principal que queremos resolver? Lo que queremos hacer, ¿cierto? En física, es tratar de entender estos objetos, ¿cierto? ¿Ya? Donde hay aquí una colección de campos. Esta es la función generador, ¿ya? Y o algunos observables que tienen que ser independientes de H, ¿ya? Entonces asumo que ustedes saben un poco de teoría cuántica de campo, ¿ok? No es tan importante algunos cálculos, algunos diagramas, no lo voy a calcular acá obviamente, pero yo sé que ustedes ya tienen un curso de teoría de campo y calcularon al menos en estas dos teorías los propagadores libres. Y no importa tampoco, ¿ya? Lo que importa es que entiendan cómo es la sensación. Entonces el problema principal en física hoy en día es este objeto, ¿cierto? Que es la medida de esta integral. Entonces cuando es una integral de camino, en verdad, no es una integral. O sea, en general, no está bien definido. Y lo que básicamente, porque aquí, convergencia de esto no está asegurado, ¿cierto? Algunas veces formalmente se puede. En el caso de este modelo, usando el formalismo de Bess, hablamos que una variedad de Poisson 2-dimensional puede ser formalmente cuantizada, ¿ya? Donde h barra es el parámetro formal. Porque ese fue el teorema de Kontsevich y nace un poco esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos de X, ¿cierto? Tenemos una medida acá mal definida. Es el define. Y eso quiere decir que tenemos una degeneración infinita, ¿ya?
¿Ok? No tengo que motivar teorías de Gauge, ¿cierto? Pero que si no es un modelo estándar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tenemos simetrías de Gauge, acá tenemos que integrar sobre todo las configuraciones de los campos, todas las configuraciones posibles de los campos. Pero como tenemos simetrías de Gauge, tenemos distintas configuraciones que son físicamente equivalentes, ¿cierto? Debido a que aplicamos una traslación o una transformación local y nos lleva al mismo estado físico. Entonces, por ejemplo, hagamos uno, ¿sí? Hagamos electromagnetismo. Entonces, cuando tenemos electromagnetismo, ¿cierto? Nuestro campo X simplemente tiene una forma, ¿cierto? Y se transforma en bajo el grupo 1, ¿ok? Entonces, aquí voy a estar ordenado sobre la moral. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una teoría que describe cómo se comportan, por ejemplo, los fotones, en el que nosotros podemos aplicar una transformación de la forma de muy aquí algún parámetro el rounding, ¿cierto? Del electrón. ¿Okay? Entonces tenemos configuraciones que son, hay infinitos números de configuraciones que son equivalentes entre sí. Entonces tenemos que sumar infinitas configuraciones que al mismo tiempo son entre ellas infinitamente equivalentes. Entonces tenemos que eliminar el problema que estamos resumando la física y darle un sentido en verdad a esta integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que esto es una transformación de Gauge. Entonces nosotros tenemos una función, tenemos que fijar el Gauge, que es alguna función del campo que podemos escribir una ecuación igual a cero, ¿cierto? Ok, pues se llama fijar el Gauge. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos nuestro espacio de configuraciones. Se llama model space. Okay. Nosotros aquí tenemos distintas órbitas, se llaman gauge órbitas, en el que si nosotros nos movemos por estas órbitas, tenemos una conexión. Y si aplicamos la transformación de Gauge, nos va a llevar a una prima equivalente, ¿ya? Entonces, en el espacio Moodle, si nosotros aplicamos la transformación de Gauge, vamos a llegar a una configuración que es físicamente equivalente, eso le llamamos una Gauge órbitas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros, cuando fijamos el Gauge, perdón, aquí déjenme tamaño de pequeño que aplicar la transformación de Gauge. Cuando nosotros tenemos el espacio, fijamos el Gauge, ¿ya? Puede ser el de Lorentz, el de Turing. Nosotros lo que estamos haciendo es elegir un camino en este espacio. ¿Okay? De esta manera, veremos el camino. ¿Ya? Un camino en el espacio en el cual nosotros estamos pasando por las distintas configuraciones de Gauge que son físicamente inequivalentes. ¿Ya? Y esos son los que nosotros deberíamos tomar. ¿Para qué es lo que ocurre? Que nosotros podríamos elegir un camino. Vale. Podríamos hacer un camino que es algo así. ¿Okay? Entonces lo que ocurre acá, aquí estamos bien, pero por ejemplo aquí estamos pasando 3 veces, estamos contando 3 veces el integral de camino. 3 configuraciones que son equivalentes por una transformación de Gauge. Pregunto, o sea, ese espacio módulo, como tiene estructura de fibrado vectorial sobre las conexiones, o sea, es como que necesitas integrar sobre una sección bien definida. Sí, sí. Okay. Del litio que sea una sección. ¿Cómo? Del litio que sea una sección. Sí, sí. No quiero hablar sobre fibrado en este curso, pero tampoco voy a hablar sobre variedades binariales, pero en principio sí, son secciones. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero es sumar, tengo que elegir un camino, que fijar el Gauge, ya elegir mi función G. Depende de lo que uno haga, por ejemplo en electro, cuando uno fija, por ejemplo, el Gauge de Coulomb. El Gauge de Coulomb no es un Gauge completo. ¿Ya? Entonces, esto sería un camino 1, sería un camino 2. Este de acá es incompleto. Esto sería completo. Pero incompleto en el sentido de que no estamos sumando sobre configuraciones que son equivalentes de Gauge. ¿Okay? Entonces, para fijar el Gauge es altamente no trivial, ¿ok? Y eso es mucha magia. Bueno, ustedes que hicieron el curso de Work saben
por ejemplo, si quieren calcular solo incluso para electromagnetismo. ¿Ok? Entonces, en general, esta integral, sin fijar el gauge de manera adecuada, no tiene sentido la integral de la recta. ¿Ok? Entonces necesitamos remover. Entonces lo que nosotros necesitamos es eliminar la invariancia de gauge. ¿Ya? Necesitamos eliminar la invariancia de gauge de esta medida para que esto tenga sentido. Ahora, fijar el gauge no asegura convergencia, ¿ya? No asegura que la paz limpia, o sea, todavía está el problema de normalización, renormalización, todos los problemas que aparecen. No es que fijemos el gauge y definimos QFT, ¿okay? Pero es lo mismo. Entonces nosotros necesitamos elegir un camino común, que está completo. ¿Incompleto, o sea, te refieres a que esté globalmente definido o que no tenga, o sea, o que satisfaga las condiciones para que sea una sección? No, los dos son secciones, ¿no? Lo que pasa es que una sección cuando le proyectas al base manifold, que en este caso sería el espacio puro de las conexiones, por ejemplo, el camino 2 no es una sección, porque no, tiene que ser con la proyección no te da la identidad. Tiene que ser una sección, pero tengo que pasar por todas las órbitas de gauge. Así que hay más de una propiedad. Pero no es suficiente que sea. Por ejemplo, eh, bueno, no cacho, pero por ejemplo, el espacio de conexiones no cacho. El del módulo y yo sé que no es trivial en el sentido de que no le puede tapar con una sola trivialización local. Entonces, eso te restringe un poco si puede existir secciones globalmente definidas. Para el caso del electromagnetismo, sí. ¿Okay? Pero es caso a caso. Ya. También depende de qué otras condiciones define, porque esto es módulo y esto también están todos los constraints asociados a la dinámica. No, también cinemática. Entonces, eso es básicamente definir una QFT que no se ha hecho. Acá la diferencia entonces es quitar la ambigüedad. Sí, para lo que a mí me interesa hoy día es simplemente elegir, dado un gate fix, tenemos que elegir un gate o sea, no es que yo voy a decir cómo elegir el gate, ¿ya? Porque eso ya es más que cada uno, sino que quiero ver qué uno puede hacer dado elegir un gate, cómo definir bien la integral de camino, ¿ya? Entonces, primer truco, Javier truco. Creo que es así. Son casi todos nombres rusos, así que lo siento. Si escribo alguno mal. Entonces, ¿qué es lo que hace Fadir Popov? ¿Ok? Tenemos que cumplir una condición de gauge. ¿Okay? Y el truco número uno que ellos introducen, que es bastante elegante, es cómo introducir esa condición dentro de la integral. Voy a trabajar el numerador, ¿no? O pues, esta ocasión entre la función partición. Voy a trabajar el numerador. Si es que, porque si ocupo el operador de identidad ya tengo la función partición. Es cómo introducir esta condición dentro de esta integral para que nosotros nos restringamos a estar en un camino dentro del espacio módulo. Ahora, truco número uno, que no lo puedo probar hoy día porque es largo, es integrar sobre todo lo que es posible. ¿Okay? Introduciendo una delta, ¿sí? Y ahora voy a poner una condición. Refiriéndome que hay una transformación de gauge aplicada al campo. ¿Sí? Ya que hay que parar el jacobiano, ¿sí? De la transformación. ¿Sí? Entonces, este es el primer truco de esta discusión.
Entonces, el uno conveniente que nosotros siempre buscamos en matemática o en física para resolver algún problema. Bueno, Farid y Popov demostraron, en verdad no sé si fueron Farid y Popov que demostraron, pero el problema es que esto es una fase integral, ¿ok? Entonces esto es como una delta distribution en verdad, ¿ya? Entonces es una generación infinitamente dimensional, pero si esto lo hacen en n dimensiones, creo que se ve claramente que uno, ¿cierto? Es como el límite continuo de esta misma propiedad, pero en vez de ser un integral de camino, un integral, ¿ya? Obviamente esto hay que ver que esto converja, ¿sí? Pero si que estamos bien definidos, esto es un 1 más, esto es simplemente la definición de eso, ¿ya? Y eso es para compensar el volumen, ¿ya? Entonces estamos aquí sumando en todos los alfas posibles, que esto es lo que prueba la transformación en el caso de 1. Ok. Vale. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos... ¿Qué hizo la camino? Aquí lo preparado, que estoy en electro. Vamos a ver el campo, el operador que es verdad. Vamos a tener nuestra función peso aquí. Que también le va a poner explícitamente la dependencia. Ok. Y nosotros aquí podemos meter este 1. Voy a dejar el chavo igual a 1 por mientras. Dado que no vamos a tomar ni un límite clásico hoy día. ¿Ok? Este es el primer truco de Javier Popov, que esto te obliga a fijar el gauge. ¿Okay? En esta integral al principio no tiene por qué estar fijado el gauge, pero esta delta te obliga a que esto sea igual a 0. Entonces, si hago la integral sobre todos los parámetros de gauge, vamos a estar al tiro en una de esos caminos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el que vamos a trabajar hoy día, que el que espero en el Feynman. Mandado. ¿Ok? Que no solo hacemos que, porque uno hace esto para eliminar todos los modos longitudinales que solo por los transversos, ¿cierto? Pero aquí podemos tener una libertad de agregar unas otras funciones, local obviamente. Y vamos a ver cómo eso se puede utilizar para eliminar grado de libertad extra que aparece en el propagador. Entonces, tenemos esto, cuando aplicamos la transformación de Gauge, fíjense que aquí voy a hacer el círculo, esto ya tiene que estar transformado en la conexión, ¿okay? Para que hagamos la suma sobre todos los lambda, si no, entonces, entonces tenemos que, si aplicamos la transformación, vamos a llegar de mu a mu, tenemos que sumar ahora el de mu, y acuérdense que este se corría con la derivada del parámetro de Gauge, ¿cierto? Voy a recordar. A veces no estoy, esta función no le estoy aplicando una transforma de Gauge, solo la conexión obviamente. Ya. Ahora necesitamos hacer la variación. Entonces, uno hace la variación de la condición, que es sobre esto no depende de alfa, esto no depende de alfa, es sobre esto dependiendo de alfa y esto debe quedar en box. Y algo importante que ocurre, fíjense que estoy en electro. Algo importante que ocurre que es muy independiente. ¿Ya? Algo que no va a ocurrir para el campo glucónico.
Entonces, ¿qué pasa? Es que muy independiente. Cuando tome el determinante, fíjense que aquí obviamente yo ya saqué la dependencia de alfa porque tomé la variación. Entonces, eso va a salir afuera del integral para este caso, ¿cierto? No depende de dónde de los recorridos de integración. Entonces, me mandaba ya el determinante de la variación. ¿Ya? ¿Ok? Primer truco. Ahora, además, aquí va a ser explícita. ¿Verdad? Entonces, fíjense también que el observable, esto para hacer de un observable, que es invariante, perdón. Y este también, una de las interacciones, también tiene que ser que es invariante, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en principio, nosotros podemos, aquí para estos casos, para el observable y para la, podemos hacer la aplicar la transformación de Gauge y esos dos tienen que ser invariantes. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, a mí lo que me queda, acá, me queda el determinante, la entrada alfa, me queda Z, me queda alfa, la alfa, el operador alfa, la suma, alfa. ¿Cierto? Ahora fíjense que A alfa, que la transformada, es una variable de dummy, ¿cierto? Una variable Moore. Vale, ok. Entonces, yo lo que puedo hacer, bueno, es que yo no lo puedo hacer. Puedo borrar esto. ¿Qué puedo hacer? Ya. Entonces, me queda el determinante, alfa, queda integral sobre todos los parámetros de X, y me queda lo que yo tenía antes. Y estos son de A. Sí. Solamente ocupé que era una función dummy, una variable dummy. Y aquí tenemos obviamente el volumen sobre todos los parámetros de X posibles, que son infinitos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una divergencia, pero ese volumen, simplemente el volumen que va a los parámetros de X, ese volumen después nosotros lo vamos a cancelar. ¿Ya? Esa es la gracia porque también lo vamos a poder cancelar en la normalización que viene de la función partición. ¿Sí? Entonces, ahora con esto nosotros estamos obligando que solo estamos tomando sobre las configuraciones que son físicamente equivalentes, estamos forzando el bit introduciendo esta delta. ¿Ya? Y lo único que cambia es cuando uno hace eso, es la función partición, que tiene que pagar este determinante con este volumen infinito. ¿Ya? Ahora, ojo, que esto es, ¿por qué uno puede hacer esto? Porque esto es independiente del cambio y del parámetro de H, ¿cierto? Y el caso abeliano. Para el caso no abeliano, no va a ocurrir esto, ¿ya? Creo que esperan porque vamos a tener derivadas covariantes y la derivada covariante va a ser que salga un A con el G, con el OMA. Entonces, para este gauge en particular, ¿cuál es la gracia? Esto está restringido.
Ahora otro caso, el gauge. Otro caso del gauge aquí es que todavía tenemos el parámetro omega por acá jugando, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí aparece el parámetro omega. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una integral funcional. Lo que voy a hacer es tomar esa ecuación y voy a multiplicarla, ¿ok? Término del parámetro de TUF, ¿ok? O Feynman TUF. Aquí. Entonces, si uno aplica una integral funcional en esta ecuación, que nos va a quedar que integral de A por A. Aquí te va a salir esa integral es un número, ¿cierto? Es una integral gaussiana. Entonces, retiro un factor, una normalización. A este lado, cuando lo integre, lo voy a pasar al otro lado, lo voy a llamar simplemente la normalización. Y a la derecha nos queda integral de omega, integral de A. Y me falta la a la menos y integral de mx, sobre que una cuadrada aquí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hice este truco? Ya cuál es la idea en el gauge de introducir esta función omega, es que uno sabe cómo hacer esta integral, aunque sea infinita, después te cancela porque la función particional aparece también. Que aquí uno introduce el gauge de solo agarrar los modos transversales del fotón a través de esta integral, ¿no? Entonces ahora este gauge actúa sobre esta integral. ¿Sí? Nos va a quedar la normalización, va a quedar de A. Aquí en principio era sobre el módulo entero, ahora estamos sobre algún camino de ese gauge. ¿Sí? El NX, la delta de Oliva cuando haga la suma en omega. ¿Sí? Podría que sea al cuadrado. Queda la X. ¿Sí? Y el observable que me lo pongo. Aquí nos queda que es la normalización, queda la suma sobre A, el camino, el observable. Y aquí ahora vamos a tener I a la S, que se llama, ¿sí? Donde ahora la acción discrete. Entonces la acción fija, o sea, la acción con el gauge ya fijado, ¿ya? Que la integral de camino lo introducimos, la forzamos en el gauge fijado, con el truco de Javier Poco que introducir esta delta, ¿ya? El siguiente truco, el que ocupamos, que era al caso de este gauge, ¿ya? Era hacer esta integral funcional, ¿ya? Para poder resolver esta delta y hacer la suma en la omega. Aquí esto también, como les dije, esto es una distribución en verdad, así que esto es formal esta suma. Y aparece este nuevo término, entonces tenemos el extra de toda la vida, ¿ya? Pero ahora tenemos un término extra que viene del hecho que nosotros aquí cuando hacemos esta suma, ya estamos forzando solo tomar los modos transversales. ¿Ok? Ahora, ese volumen
esta normalización de acá después se va con dato observable porque tengo que hacer la suma en la integral de camino y ahí ocupo el mismo truco, entonces se cancela. Permiso. Hasta yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, uno quiere calcular la de acá la fórmula. Entonces, lo que uno quiere calcular es, bueno, eso, ¿cierto? Por lo que ahora lo que tenemos que, aquí le ponemos gauge fix. ¿Ya? Esa es la gracia que para después nos permite hacer eso. Ahora, ojo, de nuevo, usted en el caso abeliano, pongamos la diferencia en el caso abeliano. ¿Ok? Entonces, si uno se va al espacio de momento, integral la acción, gauge fix. Va a ser en 4 dimensiones por mí. ¿Ok? No. Esta es la acción si uno integra por parte. ¿Ok? Y ahora vamos al espacio un momento. Ahora sí lo tengo. Este operador simplemente se vuelve más cuadrado. Esta es la transformada de Fourier. ¿Ok? Ahora que ustedes han calculado el propagador de Feynman asociado al fotón, ustedes ven que este es el inverso del propagador. ¿Cierto? Ahora, esta es la inversa del propagador del fotón, solo porque existe esto, ¿ya? Porque nosotros no tuviésemos ese parámetro chip, que nació del hecho de que yo hacía este truco con la integral e introducía esta normalización, de que yo no era puesto eso de un principio. Esto no tendría inversa, el operador, no existiría el propagador en sí porque no existirían inversas que operan. Ya si ustedes calculan, no le va a darle, no va a haber una inversa asociada, no le va a dar integral. ¿Okay? Entonces existe solo porque nosotros fijamos el gauge, ¿ya? Y ustedes saben que es el que da correcto el número de, perdón, está bien los diagramas de Feynman, Popper, etc. ¿Ya? Eso es todo lo que ustedes hacían en QED. Existe este en principio que tiene. Aquí no están acostumbrados tú al caso de Feynman cuando el chi vale 1. ¿Ya? Bueno, hay distintos valores de chi se dan distintos gates. ¿Ya? En el caso general, a veces el formalismo se le llama ya por el chi. No sé por qué. ¿Ok? Pero el hecho de que tengamos la acción, este término de acá, nos permite que exista un propagador y que esto tenga inverso. ¿Ok? Ahora, no le estoy diciendo cómo fijar el gauge, ¿verdad? Le estoy diciendo cómo fijan el gauge y lo hacen de manera correcta a través de este truco, ¿sabes? Pop-up. Ustedes pueden imponer eso en la integral de camino, ¿ya? Pero es necesario que sea en la integral de camino con el gauge, con la acción de gauge fixing, ¿ya? ¿Dudas? Antes de que hayan visto. Ahora, ¿qué pasa en el caso no abeliano? Ahora nos salimos los fotones, tenemos los gluones. Ahora nos vamos a un abeliano. Ahora nuestra acción
¿Ya? Ahora tenemos un grupo de líneas asociados donde, bueno, el eje no les dicen que era la curvatura. O sea, esa conexión, los componentes. Pero ahora, eso es uno más. ¿Sí? Entonces, ahora la conexión misma está evaluada. Es un grupo de bits. Un grupo de bits asociado. Aquí ya, estos son los generadores. Estas son las constantes de estructura. Es decir, que si tomo el computador de dos generadores, donde aparece esta que era la constante de estructura. Entonces, para el caso del CO2, por ejemplo, esos generadores serían las matrices de Raman. Ahora, ¿qué pasa? Que esta acción ya no es tan simple como la teníamos antes, no solamente en términos cinéticos, porque ahora tenemos términos que son de la forma, por ejemplo, a cuadrado por derivada de a, ¿cierto? ¿Cierto? El que va este con este, por ejemplo. Y también tenemos términos que son a la cuarta, este con C con ¿cierto? Entonces tenemos términos que son mucho más difíciles. ¿Ya? Y lo que ocurre es que con esto, por ejemplo, calculan correladores, amplitud entre 2 en el caso de Adrián, le va a dar, le va a dar el fotón exacto a trilevel. Pero en el caso de Noelia, calculamos lo mismo. Ahora vamos a tener, bueno, el trilevel, pero ahora van a empezar a aparecer loops. Ya al primer orden al tiro. Ya son que estos son dos ejemplos. Ok. Entonces tenemos a primer orden, a primera corrección en G ya tenemos un loop, tenemos un vértice, tres vértices. Después a en cuadrado tenemos cuatro vértices, etc. ¿Bien? Entonces es mucho más complicada la teoría. Entonces, vamos a lo que nosotros estamos haciendo, que son transformaciones de Gauge. Entonces, si aplicamos una transformación de Gauge, ahora vamos a tener que así, vamos a tener ahora la transformación de Gauge que admite esta teoría. Sería aquí. Nosotros la teoría invariante bajo esa transformación de Gauge es mucho más complicada que la que teníamos antes, ¿cierto? No simplemente uno como teníamos antes, con una local Gauge. Bueno, igual el local en términos de una derivada variante. ¿Sí? Pero como ven aparece una cuadrada. Entonces, ¿qué genera esto? Que esto lo podemos escribir. No, esto sería aquí. Para usar. Más 1 sobre G, la derivada variante. ¿Ve? La variante de asociada al logo de Gauge. La derivada de Yang-Mills. Y la gracia de esta, ¿por qué son tan buenos ejemplos para partir? Bueno, son las más simples, bueno, el campo escalar que sea más simple, pero estas son las primeras interesantes como teorías de Gauge, electromagnetismo y Yang-Mills solito.
Y se puede ver aquí el contraste de cuando está en el caso de Beliano y no Beliano. ¿Sí? Entonces, la gracia es que podemos usar el mismo gauge, el Feynman Landau tú. Ese es otro truco, si quieren, le podemos poner el truco de Fadin-Foucault, el uno que usamos, que introducir la delta, el segundo debería ser la integral en términos de la función arbitraria omega. Entonces, usando el mismo gauge. Obviamente, ahora tienen que estar evaluados en el grupo de gauge. ¿Sí? Necesitamos ahora evaluar esto. Entonces podemos hacer en el numerador el mismo truco de Foucault, o sea, introducir la esta. Si no están calculando propagadores, no se asusten, no es lo que no importa, lo van a hacer algún día en QGT. Y si no, pueden abrir el X, el otro que me gusta a mí el sí. ¿Ok? Así que no importa si es que nunca lo calcularon, lo que importa es que entiendan que en estas teorías hay una simetría que dejen variantes la acción. ¿Ok? Y que implica que existen configuraciones que parecen distintas, pero son simplemente relacionadas con una transformación de X. ¿Ya? En el A, ¿cierto? Nosotros lo podemos correr por una derivada y el campo magnético queda igual. Pero si no hace, ahora es más complicado porque hay un grupo de X metido, estamos haciendo ya mismo. ¿Ya? Entonces, usamos el truco 1 de Fadin-Foucault, introducir la delta. ¿Okay? En el numerador. Quiero ir más rápido por tiempo, si me pasa una avisan por. Para que terminaste. El observable y ahora sí, generado. Y ahora tenemos este gauge, ¿cierto? Entonces, ese es el gauge en términos de A, pues ahora quiero el gauge en términos de la transformación de transformo el campo. Ahora me va a quedar 1 sobre G, me sale me sale la derivada covariante. Lo pueden ver como 1 sobre G, box, más la constante de estructura. Y aquí probablemente una vecta. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto igual da por cero, lo escribimos aquí. Fíjense que hagamos el coupling de Gates, recuperamos el electromagnetismo, lo que tenemos que hacer. Pero el G, perdón, es la variación. Esta es la variación del momento alfa y que alfa lo primero. A eso me se me quedó. Está la transformación del A, y a este lo transformo ocupando esto, ¿okay? Llevo a esto, y si a esto lo varía respecto al alfa o no tiene esto, ¿no? ¿Okay? Que eso es lo que es correcto. Entonces, fíjense que este gallo, si es que apago G, me quedo solamente con el box, ¿cierto? Esto aparece estas métricas, y no me aparece este término, ¿cierto? Ahora que tengo G prendido, esto dependerá. ¿Sí? Entonces, si es que te acuerdan de lo que hicimos antes, nosotros cuando aplicábamos el truco aquí, el determinante de este gallo
yo lo podía sacar de la integral, ¿exacto? Era algo, porque yo estoy sumando al lado, el lado que transformé. Entonces no puedo sacar el determinante de esto para fuera de la integral porque esto es perder. Por el caso una variable. De nuevo, A sigue siendo una variable dummy, entonces puedo hacer lo mismo de hacer un reliever. Esto puedo reetiquetar A en términos de A alfa y alfa en términos de A. ¿Okay? Entonces lo que nos queda aquí, seguimos teniendo este volumen afuera. Eh, ok. Y ¿cuál es el truco siguiente? Meter ahí la integral de la opción en omega. Después metemos, por eso originalmente se introduce, pero en principio para el electromagnetismo no puede hacerlo simplemente introduciendo el bit de bandado donde es de cero. Y al de toda la vida, perdón, de Lorentz. Entonces, hacemos lo mismo de antes, pusimos este factor de omega y me cuadra. Se me va a quedar aquí una normalización que no importa. Integré a los dos lados de la ecuación, este me dio un número, lo pongo acá. ¿Sí? Aquí no, porque tengo la delta que integrar. Entonces me queda de A, determinante, A, B, voy a tener mi observable. Y aquí voy a tener, ok, y ahora la acción Kirchhoff. La misma que antes. Solo que hay una traza metida que complica todas las cosas, pero. ¿Ok? ¿Dudas? Hice los mismos trucos que antes, nada más. ¿Cuál es la diferencia? Que este maldito de aquí. ¿Qué hacemos con eso? ¿A alguien se le ocurre? Si no es terrible que introduce el fantasma. Sí. Bien, 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 bien. Entonces, vamos casi. Segundo truco para el poco. Cómo lidiar con el determinante. Y lo que uno puede hacer es que si uno conoce variables Grassmannian, uno sabe que uno puede escribir determinante y faustiana en términos de variables Grassmannianas, es raro decirlo en español, variables de Grassmann cuadradas. Okay. Entonces, segundo truco, es que el determinante de este operador, en verdad que no importa cuál sea el operador, ¿cierto? Pero el determinante yo lo puedo escribir introduciendo una nueva variable. Está aquí el operador. Bien. Que el coupling uno lo puede resolver en los fantasmas, ¿ya? Así que uno rescala con raíz de Heristo. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Que uno siempre puede escribir el determinante en términos de una integral. Ahora, porque estos son operadores finidimensionales, son más complicados, deben tener inversos. Y uno puede escribir esto haciendo esta integral. ¿Ya? Ahora, estos variables tienen que ser de Grassmann. Pero en el caso infinito dimensional sería más complejo.
pero es simplemente una extensión del caso no continuo que ustedes conocen. ¿Ok? El problema es que esto es un determinante, entonces además tiene que ser escalar. ¿Ok? Entonces un Fabiano ahí podría meter un espinor con... Entonces esto primero se le llama fantasma. Este, entonces lo primero es que son con Grassmann, ya, anticonmutan, pero son escalares. ¿Ok? Entonces rompen el teorema de spin estadístico, ¿cierto? Realmente uno espera que una gran maña sea un fermión. ¿Ok? Entonces, primera razón, para llamarlo fantasma medio místico, pero no solo por eso, ¿ya? Vamos a ver después por qué. Entonces, si uno escribe el determinante en términos de integrales, ¿ya? Voy a seguir esta igualdad acá. El negro. El fix. ¿Ok? Y ahora aquí le voy a poner prima este porque no es verdad suficiente todavía, así es, pero validar con el determinante. Y aquí. Ah, déjame llamarlo. Déjame llamarlo por poco. ¿Ok? Con la acción del padre por que corcheteo que la parte. No, no somos fantasmas por eso. Y ahora hay que pagar esto. Aquí. No hay. Así. Yo pregunto, Lupita, la elección de que ese determinante le escriba como un intervención en el de Grassmann solamente por la forma que tiene el operador que le esté tomando el determinante, si fuera como más parecido tipo uno partido por determinante de algo, una cosa así, ahí sería chomskiano tal vez, pero para, no es así, sino como realmente. No, en verdad tiene que más que ver con la propiedad determinante que con la forma del operador mismo. Yeah. El operador tiene que satisfacer ciertas cosas para que esto tenga sentido, pero no tiene que ver, acá no importa el operador que tengamos ahí. Solamente porque es determinante. Uno puede escribir el determinante en términos de escalar. Es más complejo porque acá estamos en el caso finitamente dimensional. En el caso finito dimensional, aquí los C son. Acá en el caso de los finitos. Anticonmuta entre eso. ¿Ok? Y el cálculo definido acá. El cálculo de Ising, el integral. Vale 1 y toda la otra para 0. ¿Cierto? Y lo mismo para se va. Si la integral fuera con variable bosónica, sacaría una raíz igual. No, aquí sería Fabiano, que es la raíz del determinante. Ok. Hay detalle acá, que me lo estoy paseando porque no me idea hacer un curso matemático. No, puedo tampoco hacer. Ok. Pero esto es la acción de Fadej-Foucault. Entonces aquí hemos hecho 3 trucos. Brillantes me parece. Uno es forzar el fijar el gate a través de esta delta, ¿cierto? Yo es capaz de determinante. Y el determinante lo podemos escribir en términos de nuevas variables.
¿ok? Que son estos que llamamos fantasmas. No se llaman fantasmas solo por esta propiedad rara que rompe el teorema de espina estadística, sino que también, si se fijan, esto introduce nuevos vértices. ¿Ok? Porque ya acá tienen los términos cinéticos, bueno, aquí vas a tener el término, los 3 y 4 vértices que aparecían a 1 y 2 luz de toda la vida, pero ahora también hay propagadores asociados al, bueno, el primer término simplemente box de fantasma. Entonces hay líneas asociadas a los fantasmas mismos, ¿cierto? Se nos pueden esta derivada covariante. A, ¿cierto? Que esto, bueno, es simplemente delta a b. Bueno, deja ponerle un más para eso. Pero no solo eso, sino que también introduce un término que va a ser de mu a mu, cc, ¿cierto? Entonces vamos a tener vamos a tener tres vértices, y vamos a tener un vértice que va a estar asociado, a, este se llama fantasma, este se llama antifantasma cuando tiene una barra, ¿ya? Vamos a tener un tres vértice que está asociado a la interacción entre el fantasma, el gluón y el antifantasma, ¿ya? Entonces vamos a tener también una línea aquí, gluón. Vamos a tener aquí también esta camino, y aquí vamos a tener perdón, vamos a ver el fantasma, aquí se puede, ¿ya? Y este el que viene es el término que venía de la derivada covariante, que es, venía con un K con una constante estructural. ¿Ya? Entonces, pareciese raro que aparecen nuevos vértices en la teoría de campos que en principio no existen, ¿cierto? Partimos con una teoría que simplemente era Yang Smith para una conexión de Gauge, evaluaban algún grupo de Gauge, y de repente metimos unos trucazos y salieron campos nuevos, que son bastante peculiares. Y no solo esto, sino que implican nuevas líneas en nuestro diagrama. ¿Sí? Entonces, a esta acción, permiso, a esta acción, ¿cuánto queda? Nada. ¿De un minuto? Sí. Ahora vamos a tener que nuestro correlador va a ser, bueno, primero a trivial lo mismo, ¿okay? Pero ya a loop 1, o sea, a orden 1, vamos a tener ese tipo de término, entonces va a aparecer nuevo loop. Ahora, ¿cuál es la gracia de los fantasmas? Que solo aparecen como línea interna, ¿ya? En este gauge no contribuyen a la S-matrix, a la matriz. Entonces, las matrices de Scatter y todos los procesos físicos, los que ustedes calculan, las cross-sections, los fantasmas no contribuyen en este gauge. Eso porque este es el gauge adecuado, que yo se los digo. No, porque no es que yo les digo que este proceso les dice cómo fijar el gauge, ¿ya? Pero una vez fijado el gauge, da una manera sistemática de reducir la acción para calcular observables de manera correcta. Ahora, si es que esto conversa, no, ya sería perfecto. Ya, entonces, como no solo son líneas internas, siempre son líneas internas, ¿ya? Como solo son líneas internas y no contribuyen a la matriz de scattering, por eso se llaman fantasmas, ¿ya? Decimos que no son reales de alguna manera. ¿Ok? Tener cuidado con eso, pero por eso lo llamamos fantasmas. ¿Ok? Ya. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, quería hacer RCT, pero ya no alcanzo, así que la próxima, espero le haya quedado esto claro, simplemente una entrada a un poco de teoría de glitch y cómo calcular observable cuando hay un glitch que fijar, porque hay que fijar el glitch. Estos dos ejemplos ya ustedes lo estudiaron. No por tratarlo de tonto ni nada, pero simplemente para introducir los trucos. Y mañana vamos a ver qué es RCT, ¿ya? Vamos a cambiar un poquito esa acción, vamos a seguir con esto, digo, guárdalo. Y vamos a ver cómo hacer sistemáticamente el procedimiento a través de estudios de cohomología, ¿ya?
Eso, si no hay más dudas, pasamos hasta acá y nos vemos mañana.